en adelante. Amén. Dice así Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo, o en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 17. Si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley estoy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a dejar hacer la porción. Siéntese, por favor, hermano. Una larga porción, sin embargo no deja de ser muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sobre todo porque estamos viendo una situación que nos incumbe, porque en ella se refleja el repercutimiento de cómo ha de ser nuestro comportamiento en el cristianismo, en diferencia, mi hermano, de la religión judaica establecida desde hace ya varios miles de años. Cuando, hermano, uno se mete a las páginas de la internet y uno puede mirar algunas cosas interesantes. Entre esas cosas uno puede notar a aquellos que les gusta el deporte extremo, o aquellos, hermano, que hacen algún tipo de acto de entretención. Y es muy clásico ver, hermano, a personas muy osadas, como aquellos que se suben sobre una cuerda y van, hermano, de un extremo a otro en el aire, y pues a veces auxiliados con una caña larga para poder equilibrarse. Otros son, hermano, gente que están más diestros y utilizan hasta una bicicleta, hermano, y se suben en este tipo de cuerda y se pasan de un lado a otro, y están, hermano, ahí siendo amenazados por una distancia considerable bajo de sus pies, que fácilmente los mataría, o en sí los dejaría con algunas fracturas. Y noté un caso donde un joven, hermano, tiende una cuerda de acero y la pone de un extremo de un acantilado al otro extremo. Lógico, hay una distancia entre ambos extremos y es de 100 pies, poco más. Y la altura, hermano, del suelo hasta donde está la cuerda, uno puede notar el abismo, hermano, abajo, son de más de 23,000 pies. Está haciendo tal vez posiblemente un poco de viento, no mucho, pero que son sabios, son entendidos, tienen que mirar cómo está la temporada, hermano, que esto no vaya en contra de ellos. Y esta persona, hermano, cruza ese tipo de distancia sobre esa cuerda, pero lo hace sin nada en sus manos y va descalzo, y tampoco tiene el cordón, hermano, que lo puede auxiliar en caso de una caída, quede colgando y pues así salvar su vida, como son otros casos, hermano, de gente que hace ese tipo de maniobras. Él va sin nada prácticamente, va con el torso desnudo, unos pantalones, una gorrita, descalzo, y va caminando, hermano, sobre esa cuerda. Va, hermano, a caminar 100 pies de largo
y abajo 23,000 pies de altura. Si comete un error, hermano, esa persona ya no lo cuenta. Pero curiosamente, cuando él llega al final, uno puede notar que como que hasta uno respira diferente, porque cuando va en el camino está uno viendo que ya casi cae, hermano, y luego con el otro pie, y a veces inclina las manos para un lado y inclina las manos por el otro, y es tenso ese momento, pero cuando lo logra, hasta uno respira, hermano, más suavemente, ¿no? Y esto es algo que nosotros lo podemos ver, y me hablaba el Señor a mi corazón, eso es lo que yo siento, de cómo nosotros en el cristianismo estamos, hermano, caminando con varias cosas que en realidad nos han sido despojadas. Amén. El hombre cristiano es un hombre sin recursos ni abolimos, terrenamente hablando. Puede tener, pero no le sirven de nada ante los cielos. Lo que le sirve, mi hermano, para estar delante de Dios los obtiene del mismo Creador que le faculta para lograr sus propósitos. Y así como esa persona, mi hermano, atrevida, que se fue sin ningún equipo a cruzar, hermano, por ese alambre, a esa distancia, así nosotros vamos, hermano, caminando sin nada que nos pueda ayudar humanamente para llegar al cielo. Todo lo que nosotros tenemos para que nosotros alcancemos la gracia, la gloria celestial, no viene de lo terreno, viene de Dios y nada más, hermano. Es despojarnos del humanismo, despojarnos de la religiosidad para poder caminar con la gracia de Dios por medio de este tan difícil camino del evangelio. Cuando uno mira, hermano, el cristiano se enfrenta a la vida, hermano, sin padrinos ni compadres. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene ningún tipo de apoyo en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, nosotros dependemos de Cristo y solamente. No hay abolengo por el cual nosotros podamos soportarnos, que nosotros podamos apoyarnos para decir, porque mi papá es cristiano, entonces pues yo soy cristianito y tengo el boleto pagado. De ninguna manera. Aquí cada quien, hermano, tiene que buscar a su Creador y no depender de nadie a su alrededor. Es solo Cristo y solo Él, nadie más, el único que nos puede a nosotros, hermano, ayudar. Así que aquí no hay compadre, ni padrino, ni pariente, nada que nos pueda, hermano, poner en una buena posición delante de Dios. Cuando vamos, hermano, a mirar lo que son, hermano, la obtención de las promesas de la vida, nosotros debemos de entender que nada nos ayudará, solamente la fe en Jesucristo, nuestra sola fe. Cuando nosotros vemos la historia cristiana, también notamos, hermano, cómo en la época de la Reforma se pusieron muchos medios y se pusieron muchas regulaciones y se puso mucho legalismo para poder, hermanos, ser librados del infierno, de esas amenazantes llamas. Y sencillamente, hermano, se formó un sistema para decir, o sea, de una manera arbitraria, que esos eran, ¿qué le puedo decir? Buenos recursos para liberar la condenación y garantizar la gloria en la eternidad. Sin embargo, hubo gente como Martín Lutero y muchos otros, pero Martín Lutero, hermano, fue clave al clavar, hermano, en aquella puerta, hermano, de una manera, que le digo, épica. Llegó aquel momento donde puso sus tesis, 90 y tantas, 95, y llega, hermano, a exponer en esos pensamientos algo clave, algo donde la fe resurgía, algo donde la fe, mi hermano, se ponía como lo principal, donde, hermano, prácticamente se estaba arrancando y volviendo al cristiano a su lugar principal, a la fe y no a las obras, a la fe y no a la religión, a la fe y no a ningún otro recurso. Y nosotros miramos en la Biblia que el justo por la fe vivirá. Nosotros no tenemos, hermano, nada ni nadie a nuestro alrededor, ningún recurso para cruzar de esta vida a la eternidad. Solamente Cristo, solamente la fe en Él es lo único que nos acompañará, mi hermano, en ese tipo de camino que Dios nos ha trazado. El legalismo es
algo que hoy lo miramos en cada una de las iglesias, en un nivel o en otro, de una manera aplicado o en otro. Pero la palabra legalismo, cuando a una persona o a una congregación se le señala de legalista, yo creo que la frase en realidad no es mala, pero se ha demonizado esa frase. Porque usted, cuando es una persona legalista, hermano, lo curioso es de que lleva técnicamente bien aplicada, como observar a una persona que hace lo correcto legalmente. ¿Ven? Pero aunque está, digamos, a mi ver, bien aplicada, bien definida, pero, hermanos, se aplica de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque hoy se le dice legalista a una persona que mete algún tipo de táctica humana, que mete cierta restricción, que mete cierto tipo de preferencias o dije, hermano, movimientos a un grupo religioso, a una idea religiosa, a una organización religiosa, y las pone, hermano, como parámetros de ley. Amén. De leyes internas en cuanto a iglesia. Lógico que la Biblia tiene sus propios, hermano, ideales, sus propias ideas, y nos las muestra. Amén. Pero hay regulaciones que cada congregación tiene, y no necesariamente a veces vamos a mirarlos aquí en la Escritura. Y otras veces, hermano, vamos a mirar que ese tipo de regulaciones sí tienden casi siempre a descansar sobre algún texto bíblico para poderlas aplicar. En otras ocasiones, hermano, no hay nada de tales cosas, sencillamente se aplica por puro capricho de las personas que están dirigiendo la organización. Por ejemplo, yo me acuerdo de iglesia, una organización muy grande, muy bendecida, muy fuerte, muy sólida, como pocas, hermano, en la actualidad, en esta misión donde Dios nos llama a dar nuestros primeros pasos. Ahí, hermano, conocimos al Señor, ahí conocimos doctrina. Y yo le quiero decir, hermano, que es una muy buena organización, es una muy buena iglesia, es una excelente doctrina, pero las tácticas internas, hermano, de lo que ahí se exige, muchas veces no son otra cosa, sino manchas de eso que le llaman legalismo de una manera incorrecta. ¿Me entiende? O sea, un legalismo mal visto, aplicable. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en aquellos días, hermano, nadie podía servir si no se afeitaba el bigote. Entonces, si alguien traía bigote, no podía ser servidor. Entonces, ustedes se me están quedando viendo aquí, ¿verdad? Por eso no trae bigote, quedó acostumbrado, hermano. Bueno, a mí me gustaría dejarme el bigote, pero mi esposa me dice, es que te ves mejor así, me gustas más así. Y bueno, usted sabe, hermano, que usted no es de usted, o sea, el marido no es de él, es de su mujer, y la mujer es del marido. Amén. Entonces digo, bueno, hija, está bien, así es. Entonces me voy a quitar el bigote, pero alguna chance algún día va a haber para que me lo deje. Pero lo importante es que usted note que cuando llegué, hermano, a ser requerido ante eso, yo me quedé así un poquito como extrañado, ¿no? El bigote. Y aunque no sabía mucho de la Biblia y no se dio ninguna otra explicación, incluso las personas que estaban a cargo de mi persona dijeron, no está en la Biblia, hermano, pero es un requisito interno de la iglesia o de la organización para poder servir. Yo dije, bueno, a mí me siento que me está llamando el Señor, y creo que si este es un requisito de este lugar, pues no importa, eso, aunque estaba acostumbrado a usar bigote, dije, pero si es por el Señor, yo me lo vuelo, ¿por qué no? Me lo volé, no me estorbó. Pero esa cosa sencilla puede provocar que personas deserten de esos lugares, ¿no? Que personas digan, no, si es así la cosa, yo quiero mucho mi bigote y mejor dejo de servir, dejo de predicar, dejo de aquí, dejo de allá, al cabo va a haber otros muchos lugares. Y sí, en efecto, hay muchos lugares. Pero ¿cuántos lugares, hermanos, son rectos y cuántos son torcidos? Lo que quiero entender, hermano, acá es que aunque el propósito era el correcto, había una exigencia que tal vez no era muy adecuada, muy correcta, y sencillamente el argumento era, es que es vanidad. No es algo que Dios te puso, hermano.
Es algo que está ahí. Y lo que sí hay que hacerlo bien presentable, ¿no? Puede estar bien presentable, eso no hay problema. Bien cortadito el bigotito, no hay ningún problema. Pero así como eso, hay muchas cosas, hermano, que se tachan y se señalan como de legalismo. Usa verlo, es que son legalistas. Hermano, en esa congregación no danzan, dicen, es que si ustedes son de esa congregación, entonces ustedes son legalistas, no dejan que el espíritu se mueva. Y aquí, aquí decimos, hermano, si usted quiere moverse un poquito, muy bien, muévase, pero muévase en su lugar. Porque la Biblia, sí, hermano, es cierto, hay textos donde habla acerca de danza, pero también habla de orden. Amén. Entonces, si usted quiere moverse un poquito, ahí en su lugar, no hay problema. Amén. No restringimos, pero sí nos acoplamos a la Escritura. Y ese es el equilibrio que a veces, hermano, es difícil de encontrar. Amén. Pero hay gente que de todo lo va a mirar y nos vamos a fijar y nos vamos a apuntar. Y esto del legalismo es algo, hermano, que está ahí. Pero cuando vamos a lo que es la palabra del Señor, y usted notó el texto que hemos estado considerando para abrir este tipo de mensaje, miramos un gran pleito que se hace entre el apostolado. Los hombres como Pedro, como Bernabé, como Pablo están aquí envueltos. Y se nota, hermano, como acá dice lo que leímos, que Pedro llega a la región de Antioquía y, hermano, traía una actitud de la cual Pablo refuta. Dice que le resistió cara a cara. Un apóstol le resiste a otro. Pedro, el apóstol que, hermano, estuvo con el Señor, al cual, hermano, se le dijo, Pedro, ¿quieres venir sobre las aguas? Ven. Porque aquel le dijo, si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese Pedro que caminó sobre las aguas, ese Pedro, mi hermano, que fue líder de la iglesia después de que Jesucristo, hermano, partió a la presencia del Padre. Hermano, ese Pedro que tanto se menciona de que hacía señales y prodigios Dios por mano de este hombre, este Pedro es el que aquí se menciona. Y ahora Pablo, hermano, lo resiste cara a cara, porque dice, era de condenar. Su actitud era de condenar. Era un hombre de Dios, Pedro, hermano, déjeme decirle, quedemos claros en eso. ¿Era un hombre de Dios, Pedro, sí o no? Claro que sí era un hombre de Dios, pero no era exento de errores, incluso doctrinales. Y acá, hermano, Pablo lo confronta, le dice, hermano, cara a cara, le resiste porque era de condenar. Y el asunto es este, ¿por qué? Porque este hombre sabía la diferencia entre el judaísmo cristiano y el cristianismo gentil. Y había visto, hermano, y había sido testigo de cómo el Señor había dado un rumbo muy distinto a un grupo y a otro grupo, aunque los dos colindan en una sola base, Jesucristo, hermano, el centro, Jesucristo, el Rey, Jesucristo, el único medio salvador. Pero había diferencias. Entonces acá, hermano, a los judíos se les había dado tantas cosas a realizar, tantas cosas, hermano, que por abolengo tenían que seguir adelante, tanto que Moisés, hermano, se les había dado como pueblo, como, hermano, pues sí, en su genealogía, como gente, hermano, que tenía que abrazar por todas sus edades, pero al gentil no. Entonces era algo abismal en cuanto a diferencias, pero querían aplicar ese judaísmo al gentil. Y empezó, hermano, a hacerse una torcedura tremenda, empezó a surgir. Por eso Pablo llega, hermano, y reprende, hermano, a Pedro porque puso las cosas en su lugar. Nosotros no somos judíos. En otras palabras, si usted quisiera judaizar, si usted quisiera, hermano, empezar a tratar de exponer textos y pensamientos, que es por los 10 mandamientos, que es por la ley, la justificación, y que tenemos que guardar el sábado, y que tenemos que guardar un montón de rituales, y que no coma cerdo, y que no coma aquí, que no coma allá, entonces usted está abrazando la ley y está poniendo ese tipo de estatutos como algo que se debe de abrazar para lograr la salvación, cuando la palabra claramente menciona en aquellos concilios que se realizaron previamente a este diálogo, hermano, que al gentil nada de eso se le exigió. Fue algo sencillo, que no participe o sea, que no coma ahogado ni sangre, que se abstenga de la fornicación y de los ídolos. Fue todo lo que se les dijo, fue todo lo que se requirió, pero sobre todo fundamentado, hermano,
en Jesucristo. Hermano, claro que nuestra fe está fundamentada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Claro que sí, porque yo no voy a conocer a Dios si no conozco al Dios, hermano, al que conocieron los hebreos, y al Dios, hermano, que conoce ahora la iglesia, hermano, en el Nuevo Testamento. Yo no lo conocería, no conocería su carácter, no conocería sus planes, no conocería sus propósitos, pero ahora los conozco, pero no tengo ley. Pero aunque no tenga ley, trato de aplicar lo que aquí está como principios para agradarle a Él, porque sé que le agrada, pero no por eso soy salvo. Soy salvo porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. No porque yo haga o no haga, es porque creo en Él. Es por eso que soy salvo, por fe, sencillamente, por la sola fe. Así de que no tenemos el legalismo de la religión judía y tampoco, hermano, el cristiano goza de ninguna otra religión. Esta no es religión, esta es una relación con Dios, hermano. Debemos de entender entonces a qué se refiere la Biblia cuando habla del judaísmo. Y la religión judaica, en realidad, hermano, junto con lo que se le llama la ley o el Antiguo Testamento, es un mismo concepto. Hermano, nosotros no podemos negar la importancia de ella. Amén, no podemos negar la importancia de todo lo que la religión judaica, hermano, expresa hoy en día. Amén, pero nosotros la miramos desde otro punto, como Pablo dice en Gálatas, hermano, Gálatas 3:24, y expone entre esos textos, hermano, arriba, abajo, un poco por ahí, hermano, como la ley judaica, oiga, póngame atención acá, amén, la ley judaica era un representante, como un ayo, un tutor para guiarnos a Cristo. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y ya en Cristo nosotros, hermanos, nos volvemos a Él en fe y aplicamos sus principios, doctrinas, hermanos, propósitos, hacemos suya, nuestra su visión, sus promesas. Hermano, en Cristo Jesús es totalmente diferente. Amén. Pero no descartamos y no decimos entonces el Antiguo Testamento tirémoslo a la basura. De ninguna manera. No podemos tirar eso, hermano, y hacerlo a un lado. De ninguna manera. Ahora, cuando uno mira este texto, hermano, también uno puede mirar, por ejemplo, la frase, oiga bien, en el verso 17 que dice: si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Quiere decir que, ok, yo estoy diciendo que no tenemos nosotros ley, que no tenemos religión. Entonces, ¿en qué me estoy basando? En solo la gracia, para poderme justificar, amén, en Cristo. Dice, entonces, quiere decir que en Cristo tú puedes hacer cosas arbitrarias. Somos hallados pecadores, dice acá este texto. ¿Qué dice? Si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Aunque nosotros no tenemos ley, aunque nosotros no tenemos religión, tenemos una relación con Dios, hermano, sin embargo, nosotros, hermano, estamos tan alineados por lo que el Señor habla en su palabra, por lo que las promesas del Espíritu hacen en nosotros al equilibrar nuestra conducta y llevarnos, hermano, por las sendas de gloria que el Señor marca en este testamento último que se da, hermano, nos hace que seamos gente que caminamos rectamente, sin pecado. Por eso Cristo no puede ser, hermano, ministro de pecado. Cristo no va a tolerar, hermano, que si no estoy bajo la ley, si no estoy bajo religión, si no estoy, hermano, restringido bajo ningún tipo de conducta a llevar, entonces puedo hacer lo que yo quiera, hermano. De ninguna manera. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que comportarse como un hijo de Dios. Tiene que entender, hermano, que lo que Dios estipula en su palabra, aunque nosotros no tenemos religión, sin embargo, hermano, hacemos la voluntad de Dios. Aunque no tenemos, hermano, todos los recursos que las religiones puedan tener, sin embargo, nosotros hacemos la obra que Dios ha querido que nosotros realicemos, que nosotros, hermano, ejecutemos. ¿Usted por qué ama a su prójimo? Dígame, ¿porque la religión lo dice?
¿O porque Dios se lo puso en su corazón? Porque me dijeron ahí en la prédica, me pegaron una regañada, hermano, que y ahí dice, pues, hermano, y como lo dice ahí el papel pues lo tengo que hacer. Mira, hermano, si usted lo toma así, tal vez no lo está haciendo de corazón. Y cuando lo hace de corazón, usted puede amar incondicionalmente, amar al que le abofetea. Usted, hermano, siente en su corazón, es que tengo que amar a fulano, a sutano, tengo que amarlo. Cuando usted mira la palabra, mi hermano, el no robarás, el no mentirás, hermano, mira actitudes que son reprobables delante de los ojos de Dios. Usted lo hace porque lo dice la religión, lo dice el texto, o porque Dios se lo puso en su corazón. ¿Sabe cuál era el error de los judíos? O la deficiencia, no puedo decir tanto el texto error, pero ¿cuál era la deficiencia de ellos? Que no supieron aplicar la palabra a su propio corazón. Entiendo que eso es una característica que solamente Dios puede otorgar al que llama. La escritura dice que Dios, hermano, dio los mandamientos escritos en ¿qué, hermano? En tablas de piedra. Pero hizo una promesa. Dijo, hermano, que en un futuro el Señor escribiría el mandamiento ya no en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En el corazón, en las tablas del corazón. Y hoy en día nosotros no tengo el texto, pero tengo aquí escrito el mandato de Dios. ¿Y qué es lo que provoca el mandato de Dios en mí cuando yo fallo? Me siento mal, me siento pésimo, me siento avergonzado, me siento que fallé, me siento debilitado, me siento un miserable. No tengo ley, no tengo religión, pero hay algo que me dice, me fallaste. Y uno dice, perdóname, Dios. No quiero volverlo a hacer, perdóname, ayúdame a no hacerlo una vez más. El verdadero hijo de Dios tiene eso. El verdadero hijo de Dios siente, mi hermano, que aunque no tiene nada en que apoyarse, va caminando, hermano, por el lindero de la fe, seguro, y a veces amenazado a caer, pero va firme a una meta, un propósito. ¿Es difícil caminar por el evangelio? Claro que sí. Y más difícil cuando no tienes nada más que la fe, creerle a tu Señor, pero sientes que por dentro está toda la capacidad que te dice, hijo, hay una promesa para ti, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Hermano, frases que hablan acerca de la misericordia, del amor, del perdón en Él. Y uno cuando descansa en eso, uno puede mirar, hermano, que lo que hay dentro de nosotros vuelve a avivarse, vuelve a tomar ánimo, vuelve a enmendar el error que cometió y camina derecho. Y es un proceso largo. Este hombre que yo comento, lastimosamente no salió su nombre de esta persona, ni en el día que lo hizo, pero me sorprende en el video cómo lo hace. Hermano, nosotros no tenemos una distancia de 100 pies de largo a caminar. Tenemos una distancia de toda la vida a caminar por una cuerda floja. Una cuerda, mi hermano, del evangelio que no tiene, mi hermano, en qué sostenerte más que hermano, en la pura fe en Jesucristo. Solo la fe en Jesucristo y nada más, hermano, porque no tenemos ley, pero hacemos cosas que le agradan a Dios definitivamente. Note, dice en el verso 13 de Gálatas, cuando nosotros veamos el texto en el capítulo 2 de Gálatas, en el verso 13 dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Llama a la religiosidad hipocresía. Hipocresía. Amén. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabe? Hay otros textos, hermano, más abundantes, donde hablan acerca de el que falla, el que quiere, mi hermano, remitirse a las obras de la ley y por esas obras de la ley lograr su justificación delante de Dios. ¿Sabe lo que dice la Escritura?
que no hay humano que no haya pecado. Segundo, dice la Escritura, hermano, como en estos textos, hermano, que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Esa idea lleva. Amén. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, porque nadie ha podido cumplir las obras de la ley excepto Jesucristo. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Oiga, note, hermano, 1 Timoteo capítulo 1, amén. Note, verso 1 dije: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que se miraba en esa región, hermano, donde Pablo estaba recomendando a Timoteo que cumpla con algún tipo de misión, hermano, y tenga algún tipo de carácter? Había disputas por cosas, hermano, que en realidad no eran importantes y no edificaban, sino que había disputa más bien que edificación. Amén. Y le dice en el verso 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, en el Evangelio, ¿qué es lo que nosotros, hermano, miramos como características? Hermano, es un mandamiento de amor nacido en el corazón limpio, como una buena conciencia y una fe que no es fingida. Pero la disputa siempre está. Haga algo y la gente ve. Una parte dirá bravo y la otra dirá para abajo. La otra dirá like y el otro pondrá no like. Amén. Pero así es la diversidad. Pero lo más terrible es cuando nosotros empezamos a poner los ojos en algo que puede ser de bendición, hermano, y no le damos cabida porque decimos técnicamente aquí, allá y más para acá, hermano, y hacemos exclusión de algo. Hermano, eso sí le digo, mientras no sea pecaminoso, creo que se puede considerar, si hay una pauta en la Escritura, porque hay pros y contras. Por ejemplo, una sencilla, amén, sencillo. Dios dice en su palabra: no matarás, ¿cierto, hermano? Incluso es parte de los 10 mandamientos que se le dio a quién, hermano, a los ¿qué? A los judíos. Eso está en los 10 mandamientos. Pero después de que Dios le da los 10 mandamientos en el monte a aquel pueblo, enseguida le dice, al correr del tiempo y de los años, van a la tierra de Canaán y se acaban con todos, maten a todos. Entonces, ¿cómo que no matarás? ¿Cómo que no matarás? Hermano, eso es lo que utilizan los ateos, los que atacan el cristianismo y dicen: esto es contradictorio. Dios en su palabra, o sea, se muestra como un ser contradictorio, cruel. Amén. Se muestra de esa manera, hermano. Oiga, se quedó como en shock usted, ¿verdad? Sí. Ok, dice: no matarás, pero sale David, hermano, y le dice al gigantón aquel: ahorita voy por tu cabeza, y ¡pum!, lo baja, mi hermano, y le mocha la cabeza. No, pues que no matarás. ¿Cómo aplicar eso ahí? ¿Cómo aplicar, hermano, que tenían que llegar a la tierra de Canaán y despojar a aquellos paganos, hermano, y aquel pueblo, hermano, ser introducido a aquella tierra? ¿Cómo explicar eso? Arbitrario, diría el humanismo. Arbitrario. Pero delante de los ojos de Dios hay una ley muy diferente a la terrena, muy diferente, mi hermano, a lo que acá se puede observar. Delante de los ojos de Dios son diferencias a veces abismales. Dios, hermano, cuando habla acerca de exterminio a otros pueblos, ¿sabe por qué lo va a hacer? Porque aquel, hermano, pueblo que está usando para que extermine al otro, oiga bien, este es mi concepto, amén, este es mi criterio, amén, evalúele usted y mire si es digerible para usted. Pero lo que yo pienso es de que Dios hace justicia. Él es justo. Y cuando alguien hace algo malo, incluso en lo individual, Dios actúa
actuará con justicia. Dios nos llevará, hermano, y nos tomará para estar en un lugar donde enfrente de Él le daremos cuentas de nuestros actos en un determinado momento. Y cuando la justicia de Dios se colma, si no hay hombres, si no hay ejército para ejecutar su justicia y ejecutar aquel castigo al injusto, hermano, que usa como verdugo a este grupo para castigar al otro, porque eso es lo que hace el verdugo, ejecutar la justicia, la cual, hermano, aplicará al delincuente. ¿Qué es lo que hace? Cuando no hay ni verdugo, ni grupo, hermano, ni ejército que castigue, ya sea a un individuo o a una nación, ¿qué es lo que hace Dios? Él ejecuta justicia con su propio brazo y desarraiga Él, su propia persona, Él mismo, aquel grupo. ¿Se acuerda del diluvio? Allí hubo ejército que barrió con todos los pecadores. Fue la mano de Dios. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Hubo ejército que barrió con todos los pecadores. Fue la mano de Dios. ¿Se acuerda, mi hermano, de la rebelión de Coré y su séquito? ¿Quién fue el que ejecutó la justicia? Dios. Cuando no hay forma que se aplique, hermano, esa justicia, Dios llega y ¡pum!, la ejecuta. ¿Amén? Dios le había dicho, va y usted entra porque legalmente le pertenece esa tierra, esos son invasores, lleguen, conquístenla y saquen a todos y mátenlos porque son esto, aquello, idólatras, son paganos, son abominables, mátenlos a todos. Eso es lo que dice la justicia mía, mi justicia. Y esto llega y hace la justicia de Dios. Pero parecía arbitrario al principio, ¿cierto, hermano? Como no matarás y como que manda a matar. Pero hay una explicación para eso. Hay una explicación, no nomás es de decir es un genocida, Dios es un genocida. No, vean las páginas de internet, los ateos están atacando el cristianismo, hermano, con bases y misiles de ese tamaño. Y la siembran en los indoctos, en los que no comprenden, hermano, lo de Dios, lo que no comprenden, hermano, el funcionamiento de la justicia divina y la terrena, y hermano, y se dejan ir de bruces creyendo que lo de Dios, hermano, es una farsa, es un fiasco, y que Dios es malo. No, de ninguna manera Dios es malo. ¿Qué es malo? Todo lo que Dios dice que es malo, eso es malo. Y todo lo que Dios dice que es aprobable, es aprobable. Si Dios dice, esto es malo, aunque tú digas, pero a mí no me parece tan malo. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted no va a ser juzgado por su propia justicia, por su justicia. Una mentirita piadosa. No. Usted no va a ser juzgado por su justicia, va a ser juzgado por la justicia de Dios. Y es cierto. Dice acá, hermano, empiezan las contenciones, hermano, pero no hay, esas contenciones, hermano, solamente son para disputas, genealogías interminables, fábulas, hermano, y en vez de edificar, viene la disputa, pero lo que es de Dios es por fe, dice, y ahora te encargo eso. En el verso 5 de 1 Timoteo capítulo 1 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Ni lo que hablan ni lo que afirman. Es que tengo un punto, hermano, pero ya lo sondeó bien, vuelvo a lo sondear. Ya le preguntó a Dios. Quieren ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. ¿Usted ha visto, hermano, algún sobre la todo? Gente que cree que se lo sabe todas. Yo no digo que me la sé toda, yo digo, no, yo apenas me he aprendido. Y yo estoy todavía dando mis primeros pininos, mis primeros pasos. Amén. Pero por eso me gusta traer los textos aquí. Porque digo, ay Señor, cuando nomás los digo de memoria, creo que a veces digo una frase o alguna eventualidad que no iba de esa manera exactamente. Pero cuando viene el texto digo, ay, por favor, que no vaya a decir algo torcido, Señor. Porque no soy bueno ni con mi memoria, ni soy bueno, mi hermano, en mi conducta. Pero trato de hacer, hermano, lo que Dios me menciona. Amén. Pero hay gente que se la cree toda y que ellos son impermeabilizados, son intocables, son, hermano, como que inmaculados, que nada han hecho. No, cálmese.
Dice la Escritura, hermano, que no hay justo que nunca haya pecado. Amén. Ahora, hermano, nosotros miramos esto, hermano, dice, pero sabemos que la ley es buena. Bueno, dice acá, hermano, acerca de esos indoctos. Amén. Eso dice acá de esos indoctos, hermano. Bueno, que se desvían a palabrería, no entienden lo que hablan, lo que afirman. Y dice Pablo, nosotros entendemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Legítimamente. Entonces quiere decir que lo estaban usando de una manera no acorde, no legítima. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos son los que se tienen que preocupar. Pero para el cristiano, dije, no somos perfectos, pero tratamos de ir ahí, hermano, echándole ganas. Amén. Mire, en cuanto a la ley, Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, en el verso número 7, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Entonces, ¿la ley es pecado? No, no es pecado, pero yo no voy a conocer lo que le agrada a Dios o lo que no le agrada si no conozco la Escritura. Amén. Si Dios le hubiera dicho, hey, esto no debes de hacerlo, no debes de codiciar, o sea, yo no conocería que eso ofende a Dios. Me acuerdo, yo le he dicho, hermano, eso acerca de la comida, en cuanto a lo que es la restricción que Dios pone en cuanto a la sangre, de no comer sangre. Y allá en Michoacán, mi mamá es de Michoacán, hermano, de tierra caliente, mi madre hacía una rellena, un moronga, hermano, y una cuajada, hermano, sangre solamente de cerdo, hermano, la preparan, la cocinan y, hermano, eso sabe rico. Diría, no sé si es en francés o en italiano, bon appetit, ¿qué es eso? No sé, yo nomás agarro palabras que a veces ni las entiendo, ¿eh? Hermano, pero la verdad es de que uno dice, qué rica la rellena. Y a los judíos, ¿qué es lo que les dice? Les dice, no comas esto, no comas pescado sin escamas, no comas aquí, no comas allá. Y habla de ciertas aves que puede comer, de ciertos peces que puede comer, de ciertas cosas, de una dieta tremenda. Pero al gentil le dice, come lo que quieras, menos sangre. Entonces usted puede agarrar, hermano, si quiere un bagre, o puede agarrar lo que usted quiera, hermano, y unos camarones. ¿Usted sabía, hermano, que los camarones es algo que Dios también no aprueba? Un asno, un cerdito, lo que usted, unos chicharrones, ¿por qué no? Podemos comer de todo, hermano. Es más, un tacuache si se atraviesa, ¿por qué no? También, ¿no? Con hambre, ¿quién ha comido tacuache aquí, hermano? Ustedes, hermano, ¿sabe rico? Dicen que sabe bien sabroso, ¿verdad? Parece gallina. Mire, hermano, y a tantos que pasan por aquí, ¿verdad? Y uno dice, puchi. Pero no, hermano, lo que nosotros miramos en la Escritura, que a nosotros no nos restringe que comamos o no comamos, pero cuando vamos a la rellena, y eso fue una de las cosas que me dolió en el cristianismo cuando llegué, cuando me presentaron, hermano, por allá alguien, ¿verdad?, que traía un plato de rellena o moronga, hermano, y hasta hambre me dio, preparadito estilo Michoacán. Tener que decir no a esos bonitos tacos,